Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Fabián Celada desde Puerto Iguazú para toda la iglesia Betuel, los hermanos que están en Posadas, en Garupá y en donde estén mirando este video en esta noche. Es una oportunidad que tenemos y que Dios nos da en donde podemos, por medio de esta plataforma, compartir junto con la iglesia la palabra de Dios. En este tiempo donde estamos viviendo un estilo de iglesia diferente. El mundo lo llama una crisis, pero nosotros los cristianos lo llamamos una oportunidad de vivir la iglesia diferente. Podemos en este tiempo usar todos los recursos multimediales y las plataformas que la internet nos ofrece para poder comunicarnos con la iglesia. Y si bien no tenemos nuestras iglesias físicas abiertas, no tenemos los locales, no nos podemos reunir, pero gracias a la tecnología y gracias también a la posibilidad que nos dan este tipo de plataformas, podemos compartir la palabra de Dios con ustedes y podemos nosotros también llevar un mensaje de aliento y de esperanza. No solamente a aquellos cristianos que están viendo, sino también mucha otra gente que no conoce a Dios y que a través de tu vida y de nuestras vidas van a escuchar este mensaje del Evangelio. Así que un saludo enorme a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y esta noche quisiera invitarles a orar. Allí donde usted está en su casa puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y decir: Señor, gracias por permitirnos una noche más reunirnos como otras noches. Gracias por poder permitirnos tener la opción a través de este multimedio, Señor, de llegar a los hogares. Gracias por las vidas que están del otro lado mirando. Gracias por aquellos que pueden estar conectados en esta noche y aquellos que van a ver esta transmisión más adelante. Señor, gracias por permitirnos una vez más reunirnos, no quizás físicamente, pero reunir nuestro espíritu a través de esta plataforma. Señor, pido que tu palabra, que tu espíritu y tu gracia pueda estar en medio nuestro, pueda estar en las casas, en los hogares, en las familias y pueda ministrar, Señor, a través de tu palabra los corazones esta noche. Espíritu Santo, clamo que tú seas el que use nuestros labios, el que use nuestra boca, el que use mi boca para llevar tu palabra hasta los lugares donde tiene que alcanzar. Jesús, gracias porque tu sacrificio en la cruz fue suficiente y sigue siendo, y aún tenemos oportunidad y podemos llegar a ese trono de gracia y presentarnos. Gracias, Señor, por los hermanos, las hermanas, aquellos que están en sus hogares, aquellos que tienen que salir a trabajar. Gracias por sus vidas, porque son el fiel testimonio de Cristo donde se encuentran. Señor, pido e invoco tu nombre en esta noche y clamo que tu Espíritu esté en medio nuestro, Señor, trayendo la fortaleza y la fe que necesitamos para estos tiempos que son peligrosos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted puede, por favor, abrir sus Biblias. Esta noche quisiera traer una enseñanza, una reflexión acerca de lo que podemos estar esperando en este tiempo. Una de las preguntas que le hacía a Dios en la oración estos días y lo compartía en la familia era: ¿qué clase de iglesia tendremos a partir de esto? Es decir, evidentemente la iglesia que conocíamos nosotros no va a ser la misma. Los gobiernos, los políticos, la gente que hace estadísticas opina y dice: el mundo no va a volver a ser el mismo. Nosotros no podemos pretender de creer que la iglesia va a ser la misma que antes. Y eso es algo bueno, porque toda crisis trae movimiento y en ese movimiento podemos aprender cosas nuevas y podemos nosotros también ser transformados. Entonces, me preguntaba estos días, cuando todo esto, si se puede decir, termine, o cuando termine al menos la cuarentena, no digo la pandemia o no digo la crisis quizás económica, pero cuando termine la cuarentena, cuando el gobierno diga, bueno, pueden volver a sus templos, pueden volver a sus lugares de reuniones, ¿qué clase de iglesia seremos? Porque evidentemente lo que hacíamos no es que estaba mal, pero era insuficiente. Entonces
mi pregunta era esa: ¿cómo seguiría la iglesia en este tiempo? ¿Cómo se seguiría adelante? ¿Cómo serían las iglesias, las congregaciones, los ministerios? ¿Qué cosas habría que cambiar para poder afectar la sociedad en la que vivimos? Buscando la palabra de Dios, fui al libro de Hechos de los Apóstoles, el comienzo de la iglesia, a tratar de ver cómo era el principio, cómo era el comienzo de la iglesia, cómo fue después de la partida de Jesús, la ascensión a los cielos, los primeros apóstoles, la primera iglesia, cómo fueron ellos, que también estaban en medio de una crisis, también estaban en medio de situaciones difíciles. Y empecé a encontrar versículos y pasajes que me llamaron muchísimo la atención y que quiero compartírtelos esta noche para así nosotros poder ir preparando nuestros corazones. Mucho se habla en este tiempo de que Dios nos fortalezca, de buscar a Dios, de un tiempo donde estemos guardados por Dios. Y yo creo que eso es cierto, es un tiempo donde Dios está permitiendo a su iglesia entrar en un gran retiro espiritual para poder buscar a Dios, escudriñar la palabra, fortalecer los lazos familiares, restaurar el altar familiar. Es un tiempo único que tiene la iglesia, es una oportunidad única. Ahora, ¿para qué Dios nos está dando esta oportunidad? ¿Con qué finalidad? Y creo yo que una vez que esto termine y quizás vos puedas volver a tu trabajo cotidiano, puedas volver a la escuela, a la universidad, puedas volver a salir a la calle y a reunirte, es allí donde vas a tener que exponer y demostrar todo lo que el aceite que estuviste guardando en estos días. Y la iglesia básicamente comienza con esta misión, con esta tarea. Si puedes buscar Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido, dice, voy a leer los versículos en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que deja muy en claro el mensaje. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, dice. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La iglesia empieza acá, la iglesia empieza con este mandato de Jesús, este mandato de Jesús a sus primeros apóstoles, sus primeros discípulos, aquellos que lo vieron ascender. Dice, ustedes me van a ser mis testigos y hablarán a la gente. Y es allí donde comienza la iglesia. La iglesia no comienza en un domingo a la noche en un culto, la iglesia no comienza en una canción, la iglesia no comienza en un grupo juntándose, la iglesia comienza con hombres y mujeres que hablan a la gente. Y dice, y le hablarán a la gente, serán mis testigos y le hablarán a la gente. Y si te vas al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer varios versículos allí. Capítulo 2, versículo 37. En ese pasaje, en todo Hechos 2, hay un discurso que hace Pedro después de Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo, y bueno, y se acumula gente y los mira y unos se burlan y otros se sorprenden. Entonces Pedro se para y habla a la multitud y comienza a traer una reseña histórica de Israel y le presenta el mensaje del Evangelio. Pero en el verso 37 dice estas palabras, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? El mandato de Jesús fue, y le hablarán a la gente. Y dice, y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de la gente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hacer lo que Jesús le dijo que tenía que hacer, hablarle a la gente, predicarle el Evangelio. Y Pedro le da un mensaje muy sencillo. No fue un mensaje complicado como hoy en día, es un mensaje evangelístico tan dibujado que al final no se entiende qué es lo que se quiere decir. Y Pedro le dice en el verso 38, cada uno de ustedes tiene que arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado. Y dice, entonces
recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pedro le da un evangelio muy, muy puntual, sin vuelta. Le dice, arrepiéntanse, vuelvan a Dios y bautícense. Y posterior a eso recibirán el Espíritu Santo. Y allí cuando leías todos estos pasajes y venían estas palabras de Pedro a la gente, empezaba a ver que la iglesia se formó así. Gente hablando a la gente de una sola cosa, del mensaje del Evangelio. ¿Saben? No había iglesia a donde invitar. Porque hoy en día muchas veces cometemos el error que a la gente no le hablamos del Evangelio, le hablamos de la iglesia. Y nuestra evangelización se convierte en te invito a la iglesia, pero no le hablamos del Evangelio. Entonces nuestro desafío es hablarle a la gente de Cristo, hablarle a la gente de que hay un Evangelio del reino que tiene que ser anunciado hasta el último lugar de la tierra. Y no termina ahí porque dice en Hechos, capítulo 3, si usted busca, aparece un milagro que Juan y Pedro realizan y ellos van al templo, a la puerta del templo de la Hermosa, un paralítico comienza a caminar y en el verso número 12 dice, en el 11 dice, llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Y el verso 12 dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud y comenzó a predicar. 5.000 personas escucharon y recibieron el Evangelio ese día. Y acá veía un secreto y decía, Pedro vio esto como una oportunidad. Y yo decía, ¿no será este tiempo de crisis? Este tiempo de donde te vas por la calle y todo el mundo toca un solo tema. Un tiempo de oportunidad para poder predicar el verdadero Evangelio. Días atrás, en la ciudad, iba a un supermercado a comprar, un supermercado que queda cerca de la iglesia. Hay hermanos de nuestra congregación que trabajan en el supermercado. Y lo cuento esto como un testimonio que me alegró mucho. Y cuando comenzó la crisis y la cuarentena y todo eso, entraron como casi todos los supermercados del país. Entraron en pánico, con miedo. Porque eso es lo que el diablo usa, el temor, el miedo. Y la gente que trabajaba en los supermercados o en algunos lugares que no podían cerrar, se llenaron de temor. Pero saben, ahí estuvieron hijos e hijas de Dios, hermanos en la fe, de la congregación, dando un mensaje diferente. Y días atrás entraba en este supermercado y escuchaba la música y tenían reproduciendo la música de Juan Carlos Alvarado. Música cristiana. Un supermercado donde, no digo meses, semanas atrás se escuchaba otra música. De repente ahora ese lugar, ese pequeño espacio de trabajo donde hay un pequeño grupo de cristianos, oran para comenzar, oran para salir de sus trabajos, pasan música que adora a Dios durante toda la jornada y hay un ambiente de paz. Y eso fue porque hubieron gente dispuesta a hablar en medio de la crisis, a traer un mensaje diferente, a decirle, no se dejen llenar de temor, llénense de un espíritu de valentía. Y saben, eso es lo que Dios pretende que usted y yo hagamos donde nos vamos. Cuando te vas al doctor, cuando te vas a pagar la cuenta, cuando te vas al supermercado, cuando te encontrás en la verdulería, cuando te encontrás con alguien de repente en tu propio barrio y comienza la conversación a dar vuelta en qué va a terminar todo esto. Pero es allí donde tenés vos y tengo yo una oportunidad, como dijo Pedro. Esto es una oportunidad para hablarle de Jesús. Y la iglesia al principio era eso. Oportunidades para hablar a la gente. ¿Saben? No tenían templos, porque el templo era el lugar donde la religión judía gobernaba. No tenían casas prácticamente, tenían algunas que eran un poco más grandes donde se reunían a orar, tenían espacios en las plazas, en los lugares públicos, pero no estaban esperando el domingo a la noche para poder reunirse y para poder hablar del Evangelio.
sino que cada momento, cada lugar era una oportunidad. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 20, la cosa se empezó a complicar en la iglesia al principio. Y Pedro, Juan fueron llevados delante del concilio y fueron puestos a prueba. Ellos comenzaron a ser perseguidos y les dijeron, no hablen más en nombre de Jesús. Y en el versículo 20 de Hechos 4 dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. La palabra de Pedro, no podemos dejar de hablar. Saben, este es el tiempo donde la iglesia, aunque no se puede reunir, pero puede hablar. Puede hablar a través de las redes sociales, puede hablar a través de la internet, puede hablar a través de la radio o la televisión, puede hablar a través de un amigo, de una amiga. Este es el tiempo donde más que nunca tienes que abrir tu voz, levantar tu voz y decir, hay una alternativa. ¿Saben? Porque el mundo ha entrado y ya está en una crisis. Y la crisis económica que viene después de esta crisis de salud va a ser mucho peor. Y verdaderamente la gente va a entrar en angustia, va a entrar en terror, va a entrar en miedo, va a entrar en pánico, van a verdaderamente comenzar a angustiarse. Y saben, es allí donde tiene que levantarse una voz diferente. Tu voz, mi voz, la voz de una iglesia que permanece firme, que permanece dando un mensaje distinto, un mensaje de salvación, no un mensaje de bienestar, no un mensaje de venir a la iglesia que te va a ir bien, un mensaje diferente, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, bautícense para la limpieza de sus pecados. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice lo siguiente: pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quieran que iban. En el capítulo 5, 6 y 7 comenzó una persecución. Y esa persecución hizo que estos creyentes saliesen a las ciudades. Y dice, los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias a donde quiera que iban. A donde quiera que tú vas, a donde quiera que yo voy. ¿Qué predicamos? Días atrás iba con la doctora para hacer un chequeo a uno de mis hijos y cuando terminó el chequeo nos quedamos hablando y bueno, ¿de qué podríamos hablar con una doctora? Y de todo lo que, del coronavirus y la situación actual. Y notaba que esta persona estaba tratando de mantenerse fuerte psicológicamente para no caer en esta locura de temor, más aún la gente que está en el frente de batalla como son la gente que trabaja en la medicina. Y entonces veía una oportunidad de decirle, pero si confiamos en Dios, si volvemos a Él, si miramos a Dios nuevamente, entonces vamos a tener una oportunidad. Y la doctora miraba y decía, sí, tenés razón, hay que volver a mirar a Dios. Y la charla se volvió tan interesante, tan linda, porque pareciera como que esa persona a medida que hablábamos se empezaba a llenar de fe. Y nos despedimos y nos saludó y bueno, y fue un momento lindo donde pudimos hablar de un tema que quizás meses atrás si te ibas a cualquier doctor era intocable. Y dice, donde quieran que estos creyentes iban, hablaban de las buenas noticias. Y Hechos capítulo 4, versículo 36, nos habla de un hombre en medio de toda esta primera iglesia. Y te lo quiero presentar, seguramente lo leíste, lo conoces. Dice Hechos 4:36, dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. En todo esto aparece un hombre que se llamaba Bernabé. La Reina Valera traduce hijo de consolación, la NTV dice hijo de ánimo, pero la palabra en el griego original es paraklesis. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo
para referirse al otro consolador que había de venir, el Espíritu Santo. Jesús dijo, y yo enviaré otro consolador, otro Paracletos. Y cuando traducen, cuando aquí en Hechos 4:36 dicen, y le pusieron sobrenombre Bernabé, que quiere decir, dice, hijo de ánimo, hijo de consolación, usa esa misma palabra, paraclesis. Y esa palabra tiene un significado interesante porque significa consolar, confortar, animar, exhortar, estimular, ayudar, que era lo que estaba haciendo en esta oportunidad, entregando el dinero de su propiedad que había vendido en Chipre para la administración de la primera iglesia en Jerusalén. Abogar, salvar, libertar. Y Bernabé, un hijo que transmitía ánimo, fue una persona fundamental en la iglesia al principio. Pareciera que pasó desapercibido, pero fue fundamental. Por ejemplo, Bernabé fue el primero que de sus propios bienes trajo para la iglesia, para poder mantener a aquellos que no se podían mantener, las viudas, huérfanos, gente, porque de repente una iglesia de 100, 120 personas eran casi 8.000 cristianos, con los primeros mensajes de Pedro. Y había que administrar muchas cosas. Bernabé fue uno de los que comenzó aportando de lo que tenía, que era su administración económica, su riqueza económica. Pero Bernabé no quedó allí. Cuando en Hechos capítulo 9, versículo 26, si puedes seguirlo con tu Biblia, pasa en el capítulo 8, en el capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Cuando leas, te vas a dar cuenta que el peor enemigo de la iglesia al principio es llamado por Dios, se convierte. Y el capítulo 9, verso 26 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Saulo se convierte, él va al desierto 3 años, vuelve a Jerusalén y cuando vuelve todos le tenían miedo. Todos huían de él. Él quiso juntarse con esa primera iglesia. Sin embargo, nadie quería estar, porque dudaban de que él estuviese verdaderamente convertido. Pero en el verso 27 aparece una frase que dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor. Cómo el Señor le había hablado a Saulo y también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Quién es el nexo? ¿Quién es la persona que arriesga todo para llamar a Saulo y conectarlo a la iglesia? Bernabé, el hijo de ánimo, el hijo de consolación. ¿Saben? Hay muchos Saulos en el mundo, gente que uno pensaría y diría, ese no se va a convertir, ese no va a creer, ese no va a cambiar, ese no puede ser. Pero sin embargo Dios está llamando a muchos de ellos. Pero Dios necesita a los Bernabé de este tiempo para reconectarlos con el cuerpo de Cristo. Y vos y yo tenemos que ser. Bernabé arriesgó prácticamente su vida porque si Saulo hubiese sido una trampa en ese tiempo, su vida corría peligro, como Esteban, a quien habían apedreado un tiempo atrás. Entonces Bernabé dijo, no importa si me cuesta la vida, pero yo voy a ir, voy a conocer a Saulo, voy a ver si se convirtió y lo voy a traer a la iglesia. Y gracias a Bernabé y su osadía de llamar a Saulo, de ponerlo en comunión con los creyentes, tenemos a quien después fue el gran apóstol Pablo. No solo eso, sino que Bernabé también en Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante, se relata un episodio, porque el primero que sale en su viaje misionero con Pablo fue Bernabé. El primero que se animó, el que se animó a ir con el que antes nos perseguía, fue Bernabé. Y van en un viaje misionero, vuelven contando cosas preciosas. Y en ese viaje pasó algo. Había un muchacho que se llamaba Juan Marcos, puede leerlo en el capítulo 15, que comenzó el viaje con ellos, pero después, a la mitad del camino,
por algún motivo los abandonó. Cuando al tiempo, en el verso 36 dice, capítulo 15, verso 36 dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades. Y allí Bernabé quiere volver a viajar con Juan Marcos. Sin embargo, dice, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron y Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Saulo o Pablo, con un carácter determinante, dijo, no voy a volver a viajar con el que ya nos abandonó una vez. Y era una decisión de repente sabia. Él tomó a Silas y bueno, Dios los usó a los dos. Pero Bernabé dijo, yo le voy a dar una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y lo volvió a tomar a Juan Marcos, que después viajan a Chipre, lo discipuló por un tiempo. Y el discipulado o la tutoría de Bernabé sobre Marcos fue tan grande, fue tan bien hecha, que cuando pasan los años, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en mi ministerio. La otra versión dice, me es útil para el ministerio. Ese mismo Juan Marcos, a quien antes había sido desechado en cierta manera, ahora Pablo lo convoca y le dice, necesito que venga él, porque él es útil para el ministerio, me sirve para la tarea. ¿Qué hubo entre ese Marcos que abandonó y ese Marcos que es llamado por Pablo? Hubo Bernabé. Hubo ese periodo de discipulado bajo la tutela de Bernabé. Y saben, hay muchos Juan Marcos en la iglesia y fuera de la iglesia. Muchos que necesitan segundas oportunidades, pero ellos necesitan encontrarse con un hombre como vos, como yo, una mujer, que sea un Bernabé para ellos. Un hijo de ánimo, un hijo que les dé esa segunda oportunidad, que los vuelva a convocar, que los vuelva a llamar, que les vuelva a decir, fallaste una vez, abandonaste una vez, es tiempo de volver. Y hay muchos mucho pueblo de Dios que está en esa condición y tiene que ser atraído nuevamente. Pero en este tiempo tenemos que tomar la actitud de Bernabé, un hijo de ánimo, un hijo que alentó cuando aparentemente todo estaba perdido. Cuando ya para Pablo dijo, no voy a volver a confiar. Bernabé dijo, yo sí voy a volver a confiar. Y no solo eso, sino lo voy a discipular. Esta enseñanza es tremenda, porque pone sobre nosotros, sobre vos, sobre mí, una responsabilidad tremenda de identificar a esos hombres, mujeres, familias que tienen que ser tocadas y tienen que ser animadas para volver nuevamente. Porque saben, cuando podamos volver a reunirnos en las iglesias, vamos a encontrarnos con muchos Marcos, con muchos hombres y mujeres que van a intentar, a raíz de toda esta crisis, volver. Y allí tienes que estar vos, con el espíritu del Paracleto, es decir, con la unción del Espíritu Santo, como Bernabé, siendo un hijo, una hija de ánimo, un hijo, una hija de esperanza. Y dice Hechos, capítulo 11, versículo 22 en adelante, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé era un hombre de confianza, la iglesia le confió una misión, ir a Antioquía. Y dice después, en el verso 24, dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Era bueno y principalmente era lleno del Espíritu Santo. Que este tiempo sea un tiempo para llenarnos del Espíritu Santo, para desarrollar verdaderamente esa unción del Paracleto, esa unción del ánimo, de la consolación.
Bernabé no por su forma de ser. Esto no tiene nada que ver con si tu forma de ser es tranquila o es activa o si eres más extrovertido o no. Esto tiene que ver con que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo. Porque de la única manera que podamos ser hijos e hijas de consolación y de ánimo es a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra ciudad necesita, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación necesita que el Evangelio del reino de Jesucristo sea predicado. Quizás no lo podemos hacer desde las plataformas, con micrófonos, pero ¿sabes? Es el tiempo donde vos y yo como cristianos abramos nuestra boca y nos expresemos y prediquemos ese Evangelio. Y la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones va a ser la que impacte la ciudad. Cuando hablaron de Pablo y de Bernabé, estos que trastornan al mundo han venido acá. Ellos no fueron con un tráiler, no fueron con parlantes, no fueron con publicidad, simplemente fueron con demostración de poder y con palabras de vida. Que en este tiempo vos y yo podamos transmitir palabras de vida eterna, palabras de verdad. Un evangelio no diluido, un evangelio consistente, un evangelio eficaz, un evangelio puntual, donde Cristo sea predicado. Entonces te aliento en estos días como iglesia que abras tu boca en la oportunidad que tengas. Aparta de tu corazón toda vergüenza, todo temor, predica a Cristo y vas a ver cosas maravillosas que van a suceder. Te vas a sorprender de que la gente va a comenzar a escucharte, porque va a oír una voz diferente, una voz que da vida en medio de la muerte, una voz que trae orden en medio del caos, una voz que es luz en medio de las tinieblas. Así que en estos días el enemigo no nos engañe, no nos quedemos pasivos, inactivos, esperando a volver algún día al culto como era antes. Eso no va a volver más. La iglesia que viene, si bien quizás Dios nos permita tener reuniones y juntarnos, pero la iglesia que viene tiene que ser y va a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, que va a hablar el Evangelio en toda oportunidad que tenga, en todas partes y con mucha autoridad. Y sabes, Dios cuenta contigo, cuenta conmigo, Dios cuenta con cada uno de nosotros, porque como dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen ven. Amén, ven Señor Jesús. Es el tiempo donde su venida está mucho más cerca y las personas que tienen que oír el mensaje tienen que oírlo. Y Dios cuenta con tu boca, con tus palabras. Te animo que cierres tus ojos y podamos orar en este momento y decirle al Señor lo que dijeron los discípulos. Dice en Hechos, dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 29, los discípulos oraron y dice, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. Verso 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta oración, la oración que tenemos que hacer en este tiempo, no es Señor, sácanos de esta crisis, ayúdanos, sálvanos. La oración que tenemos que hacer en este tiempo es Señor, danos valentía para predicar tu palabra. Danos valentía para abrir nuestra boca y hablar tu palabra. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra lo que tú quieres hacer en este tiempo con tu iglesia. Mi oración y la oración de tu iglesia es que nos des valentía para predicar tu palabra. Quita de nuestro corazón todo temor, todo miedo, toda manera en la que el enemigo quiere, Señor, engañarnos o intenta en este tiempo poner en inactividad a tus hijos, a tu iglesia. Y danos valentía para predicar tu palabra. Danos osadía, un espíritu de osadía y de valor para donde nos movamos.
en la circunstancia que estemos, encontremos una oportunidad de hablar del Evangelio del Reino a las personas que nos rodean. Espíritu Santo, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia y de tu unción, para que cuando abramos nuestros labios y nuestra boca, Señor, el mundo, la gente, Señor, las personas que escuchen palabras de vida, escuchen palabras de ánimo, palabras de consolación, palabras que den una, Señor, señal de esperanza a los que la escuchan. Espíritu Santo, clamo tu llenura sobre nuestras vidas, que nos limpies, que nos transformes y nos llenes de ti más que nunca en este tiempo. Que cada niño, cada joven, cada papá y mamá, cada anciano, cada abuela, cada pastor, cada persona que cree en tu nombre en este tiempo sea lleno de un poder y una valentía sobrenatural para hablar tu palabra y para ser un agente de transformación y de cambio en los lugares, Señor, donde tú lleves a tus hijos. No importa si es a uno o a miles, pero que tu palabra sea predicada para que el mundo pueda tener testimonio de que hay uno que trae esperanza y trae vida. Espíritu Santo, confiamos en tu obra sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, te fortalezca en fe. Te aliento a que estudies en este tiempo, que quizás tenés más tiempo, a permanecer en la oración y en el estudio de la palabra. Prepárate, capacitate, llénate de esta palabra de vida, porque cuando la cuarentena termine y puedas salir, tienes que tener un mensaje para dar, un mensaje de vida. Entonces este es el tiempo donde Dios nos está dando ese regalo precioso de tener tiempo para dar después de lo que hay en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones.